Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y dice el capítulo 10, parábola del redil. 10:1, sí. Y en estas Biblias, por ejemplo, que señalan lo rojito, es porque son palabras dichas específicamente por Jesús. Entonces, esto lo está hablando directamente él. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para matar, para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y vamos a parar ahí. Y esta palabra es muy bella porque el Señor me hablaba esta semana del pastor, del buen pastor. Y empecé a mirar la parte de si le abrían la puerta, porque Él dice que Él es la puerta. Y empecé a profundizar un poco en el redil y encontré unas cosas bien lindas, porque resulta que hay una palabra que aparece en la Biblia y es el aprisco. El aprisco es el lugar donde se meten las ovejas. El aprisco en la antigüedad era rodeado de rocas, lo hacían con piedra y entonces hacían como un corral en piedra y le dejaban una puertica por donde entraban las ovejas y el pastor se sentaba en esa puerta y desde ahí vigilaba en ese aprisco. En ese aprisco, y miren lo lindo que encontré en lo del aprisco, dice que es un término hebreo. Aprisco, para palabra bíblica, lugar donde se guarda el ganado o las ovejas. O sea, es un lugar de guardarse, donde allí es protegido. Dice, término hebreo, paras. Paras para separar. Quiere decir que se separan allí. Se aísla el ganado para protegerlo de los depredadores y asegurar su salud y bienestar. El aprisco prevenía del hurto. Imagínense, o sea, se metía allí ¿para qué? Para guardarlo, para protegerlo. ¿De quién? De los depredadores. Allí era donde se sentían seguras las ovejas. Y allí se prevenía que se robaran a las ovejas. Entonces, cuando uno dice, la Biblia, el Señor siempre compara con el buen pastor y nos compara con las ovejas. Y siempre hemos escuchado prédicas donde, bueno, la oveja se comporta de esta manera y entonces el pastor se comporta de esta manera. Pero yo hoy quiero hablarles de esos lugares donde el pastor tenía una intención de llevar las ovejas y ese aprisco, cómo era hecho y qué se vivía en ese aprisco. Porque cuando nosotros somos ovejas, nosotros entramos en un aprisco. ¿Sí sabían? El buen pastor, Él es la puerta y dice que Él nos lleva a ese lugar de protección. Entramos por Él y tan pronto entramos por Él, que es la puerta, entramos a ese aprisco. Muchas veces nosotros como ovejas nos da miedo entrar en ese aprisco. Y cuando nosotros no entramos a ese aprisco, pues ¿qué nos está rodeando? Malhechores. Dice que el ladrón no vino sino a matar. ¿Qué vivimos nosotros fuera de Cristo? Vivimos muerte. No quiere decir que nosotros no vayamos a morir, que este cuerpo natural no vaya a morir. Sí muere, claro, porque es un cuerpo natural que quedó en un mundo caído. Pero Él vino a traernos vida. Ahí dice, vino a traernos vida, pero no solamente vida, sino en qué. Bueno, y entonces yo les pregunto, ¿por qué no está la abundancia plena en la vida? ¿Qué es lo que pasa para que no esté la abundancia plena en mi vida? Y dice que el ladrón vino a matar. Entonces los que no han entrado ahí están en una muerte eterna.
Cuando alguien sin Cristo muere, va a una muerte eterna. Pero cuando alguien en Cristo muere, va a una eterna vida. Vino a destruir. ¿Cuánta destrucción vivimos nosotros? ¿Cierto? Cuando uno mira la vida, cada uno mira hacia adentro y diga, ¿qué ha pasado en la vida? ¿Cuánto ha destruido el enemigo? Él vino a matar, él vino a robar y él vino a destruir. ¿Cuánto está robando? Esa es la función del enemigo. Vino a matar, a robar y a destruir. Entonces muchos dicen, bueno, pastora, yo ya recibí a Cristo y entonces ¿por qué sigo viviendo la destrucción? ¿O por qué sigo viviendo la ruina? ¿O por qué siguen los problemas en mi vida? ¿Y por qué sigue pasando esta situación si yo ya recibí a Cristo? Y yo quiero hoy profundizar un poco en si nosotros ya pasamos por esa puerta y si nos quedamos dentro del redil. Porque hay dos clases de ovinos. Pueden ser las ovejas o pueden ser las cabritas. Entonces, la oveja se queda en el redil porque la oveja no tiene las paticas suficientes para saltar. Pero la cabrita, yo le digo a Lana, mi nueva mascotica, parece una cabrita, porque brinca mucho. Y como aprendió a zafarse del collar, entonces ella parece un caballo brincando para zafarse porque sabe que como es flaca, entonces estira el cuello y se sale de la correa, entonces sale corriendo. Y a nosotros nos pasa que muchas veces nosotros ya estamos dentro del aprisco. El Señor nos quiere proteger allí. El Señor nos quiere guardar allí. El Señor quiere allí asegurarnos un bienestar, asegurarnos salud. Él dice que ese aprisco, ¿para qué es? Acabé de leérselos. Ese aprisco es para protegernos, para darnos salud, para asegurarnos un bienestar. Porque el Salmo 23 dice que nos entra en buenos pastos. Pero muchas veces nosotros somos como esas cabritas. Y entonces entramos en el aprisco y nos llamó la atención esa pared tan bajita y nos saltamos y nos brincamos. Y han visto las cabritas, había un video por ahí en internet de unas cabritas que saltaban por todo el borde, no sé, como por allá en Europa, y la cabrita subía y luego se rodaba y volvía, se subía y luego se rodaba por una pared como de piedra delgadita. Y me llama mucho la atención porque ellas son muy juguetonas. Las cabritas son juguetonas. Y resulta que el jugar con Dios nos arriesga la vida. Y nosotros jugamos con Dios muchas veces. Y nos creemos ovejitas, pero hacemos el papel de cabritas. Y nos saltamos del aprisco. Entonces, ¿qué pasa? Uno piensa que es una obligación estar con Dios. Y Dios no nos quiere por obligación. Dios nos quiere porque nos quiere proteger, proveer buena salud y proveer un bienestar en ese aprisco. Y cuando nosotros pensamos que es una obligación, es cuando empezamos a jugar. Y no entendemos que en el mundo espiritual está el que mata, el que roba, el que destruye. Y esa cabrita se salió. Y entonces, ¿qué le pasó a esa cabrita? ¿Qué se imagina que pasa? Se pierden. ¿Quién está por ahí esperando que le salga la comida? El lobo, los animales, los depredadores, no solamente es el lobo. Nosotros decimos el lobo automáticamente porque cuando los niños, cuando los cuentos, por ejemplo, les decía yo de los hermanos Grimm, son de una base protestante, ellos todo lo escribieron con esa intención, con dar un mensaje de lo bueno y lo malo, y nos hablaron siempre del lobo, y la palabra dice que hay veces se visten de ovejas, pero que es el lobo que viene a comerse a esas ovejas, pero son los depredadores, y en los depredadores el lobo siempre simboliza como si fuera Satanás, pero acuérdense que hace 8 días yo les hablaba que tenemos 3 enemigos, que no solamente Satanás, porque si nosotros no tomamos la responsabilidad de cristianos y decimos todo es el diablo, entonces hacemos algo y, uy, diablo desgraciado, me llevo a hacer esto, ay, diablo descarado, me obligó a hacer tal cosa, ay, diablo, no, y nunca tomamos la responsabilidad nosotros, pero nosotros tenemos 3 enemigos, uno es el diablo, que evidentemente hay un mundo espiritual fuerte que quiere
venir a convencer que Él puede hacer cuando ya está vencido. Estamos nosotros en nuestra humanidad, nuestras emociones, lo que queremos, la voluntad. Y también está el mundo que nos ofrece todo ese deleite. Y les decía, Medellín es una carta abierta de deleites para el ojo, pero ahí prima también la voluntad. Ahí ya voy yo si decido o no decido. Entonces, cuando estamos hablando de ese aprisco y que el Señor habla de que Él es la puerta para entrar a ese aprisco y que el aprisco es un corral donde yo entro, entonces yo estoy diciendo, a mí me gusta estar protegida o a mí no me gusta estar protegida. Cada uno decide. Pero cuando yo empiezo a conocer la voz del pastor, y ahí decía, cuando ellos oyen mi voz y me conocen, entonces me siguen. Pero si no hay una voz conocida, no se sigue. Hace 8 días hablábamos que esta semana tuvieran una tarea de un tiempo. Sí la hicieron, de tener ese tiempo y aprender a conocer la voz. Sí la hicieron. No me levanten la mano. Si ustedes hicieron la tarea, les aseguro que ya empezaron a conocer la voz del buen pastor. Porque muchas veces a nosotros como pastores se nos arriman y nos dicen, pastora, pero yo cómo sé si eso es de Dios o no es de Dios. Y esa es una de las preguntas que más tenemos nosotros. ¿Cómo sé, cómo conozco yo la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si esto es de Dios o no es de Dios? Porque es que a usted como que el Señor le habla más, o al pastor le habla, ay, usted como que el Señor le habla más. No. Mantenemos dentro de ese aprisco. Y hay veces quisiera uno como que le llama la atención lo que hay fuera de ese aprisco. Y uno quisiera como volverse cabrita y pegarse el salto. Pero recuerda uno que hay un depredador afuera. Y uno dice, no, yo no voy a dar papaya. Y entonces el buen pastor dice, cuidado, Adriana, ese lugar no te conviene. Tengo la decisión, porque tengo un libre albedrío. Puedo irme del aprisco porque él no me va a amarrar, o puedo quedarme. Pero como yo conozco la voz del buen pastor, entonces me dice, cuidado. Entonces yo digo, eso no me conviene. Pero cuando yo no conozco la voz, viene otra voz que imita. Y es una voz que imita parejito y dice, ay, puedes ir, yo te doy permiso. Y uno dice, ay, es el Señor que me está dando permiso. Y miren, de eso escuchamos nosotros como pastores muchas veces. Es que si el Señor no quisiera, no se había abierto esta puerta. Y hay puertas que se abren que no son del Señor. Porque ahí dice que Él es la puerta verdadera. ¿Qué quiere decir? Que hay puertas falsas. Si Él no dijera, yo soy la verdadera, si yo soy la puerta, entonces no diría. Pero Él lo está diciendo es porque hay puertas falsas. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y miren, vamos a mirar aquí en Ezequiel 34. Ezequiel 34. Espérenme, pongo mis gafitas otra vez. Ezequiel 34 dice. Ay, se me perdió Ezequiel. Ay, por favor. Gracias. Ezequiel 34, desde el versículo 14 y 15. Ezequiel 34. Allá. Sí. Listo, aquí ya la tengo. Gracias. Gracias, Mónica. Ezequiel 34, versículos 14 y 15. Dice así. En buenos pastos las apacentaré. ¿Quién dice eso? El pastor, el Señor. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco. ¿Sí ven? Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo creo que deben subrayar en su Biblia esa palabra, porque eso es una promesa grandísima. ¿Qué quiere decir esa promesa en Ezequiel? Cuando él habla de los montes altos, siempre que se habla de los montes, se habla de lugares donde Dios habita. Por eso las culturas hacían altares en los montes altos para ir a buscar sus dioses, porque sabían que en esos montes habitaba la presencia de ese Dios que buscaran. Yo voy a bajar un poquito el micrófono para acá, para que no suene así. Buscaban esa presencia de ese Dios. Y por eso dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes.
¿De dónde vendrá mi socorro? Porque los pueblos paganos hacían altares y buscaban su socorro en los montes altos. Pero mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Y él nos está diciendo ahí, sus apriscos, miren, dice apriscos. Sus apriscos estarán ¿en dónde? En los montes altos. O sea, la presencia de Dios estará con nosotros. Amén. Eso es lo que dice esa palabra. La presencia de Dios estará con nosotros. Nos pondrá en su presencia. Y dice la palabra que Jesús, ¿qué hizo? Nos llevó a esos lugares altos como coherederos en Cristo Jesús. Y entonces les voy a contestar la pregunta que les hice hace un ratico. ¿Por qué yo no vivo esos lugares altos? ¿Por qué me pasa esto en la vida y por qué pasa todo esto y tengo que vivir? Una es formación de carácter. Dos, es aprender a conocer la voz del pastor, porque de esa manera aprendo. O sea, si yo no tengo una relación de dependencia y lamentablemente cuando estamos en dificultades es que yo voy y me arrodillo, de lo contrario yo no me arrodillaría, entonces yo aprendo a escuchar la voz del pastor ahí y eso me lleva a una relación. Y tres, porque cuando yo empiezo a vivir esas situaciones, también estoy fuera de ese lugar alto. Me bajé de los lugares altos, en donde habita el enemigo. Dice que lo tenemos debajo de nuestros pies. ¿Se acuerdan que hablábamos hace 8 días eso? Está debajo de nuestros pies. Cuando viene el enemigo y hace y deshace en mi vida, ¿yo en dónde estoy? Me le bajé. Él no puede subir a donde yo estoy. Él no tiene el permiso de subir, por eso Él nos detesta, Él nos odia. Hay momentos donde he vivido unas luchas y hace 8 días yo les hablaba de un testimonio personal y en ese testimonio personal hubo un momento de lucha donde literalmente era como en esa, ¿se acuerdan los que son como de mi época, de la Pantera Rosa cuando se aparecía el diablo aquí y aquí el ángel? ¿Sí recuerdan? Los que no recuerdan es porque son muy jóvenes. Ajá. Se le aparecía el diablo aquí a un lado y el ángel al otro y uno le decía una cosa, hágalo, hágalo. Y el otro decía, no puedes hacerlo, no te conviene. Y el otro, sí, es que eso es un mentiroso. Y el otro decía, no, yo te estoy diciendo la verdad. Y decía, no, yo te digo la verdad, no, yo te digo la verdad. Y se agarraban los dos diciendo la verdad y uno, ay, ¿cuál será el que dice la verdad? Y era uno el diablo y el otro era el ángel. Cuando personalmente he vivido momentos de lucha, yo he sentido eso. Yo tuve el testimonio de una mujer aquí, predicadora, impresionante, amando al Señor. Y esta mujer, mamá, en una de sus penas por ser mamá, que le duele su corazón, y resulta que su hija cantaba en la alabanza y la hija se fue a estudiar medicina y resulta que en medicina ella, su corazón se endureció. Y no quiso más y ya empezó a negar a Dios y Dios no existe y Dios es un mito y Dios es una imaginación y empezó a irse tras lo que el mundo le estaba ofreciendo. Y esta mamá le dolió tanto su corazón que lo que hizo fue somatizar en su alma el dolor. En octubre, antes de nosotros venirnos para Medellín, empezó ella con un dolor de cabeza y resulta que le sacaron un examen y era un tumor. Octubre, noviembre, diciembre, en enero murió por su tumor. O sea, somatizó. ¿Qué pasó? Y yo entendía esto. El enemigo no le dio tiempo, porque donde esa mujer reaccione no había logrado el enemigo hacer. Pero al somatizar abrió una puerta grandísima, solo con una palabra, que muchas veces las mamás queremos decir, ¿cierto? Y vienen unas palabras a nuestro corazón de no soy una buena madre, prefiero morirme, si yo estuviera muerta me valoraban, y resulta que ella, en una palabra que soltó, abrió la puerta que no se tiene que abrir, porque hay puertas que no son de Dios. Y el enemigo vino y en 3 meses ese tumor fue impresionante. O sea, el médico dijo, eso es una cosa que nunca antes había visto, en 3 meses un tumor tan agresivo. Agresivo lo leímos ahora, el que vino a matar, a robar y a destruir. Y obviamente uno vive situaciones como madre y yo viví un momento entonces después de eso, un momento duro y yo literalmente sentía la voz así. Yo estaba acostada a los pies de mi cama llorando, gimiendo. Yo no lloraba, yo gemía, yo y lloraba, pero sentía la voz, diga lo que se quiere morir, literal. Así, yo sentía una voz como, diga lo que se quiere morir, dígalo. Y acá la otra voz, Adriana, cierra tu boca. Y yo me mordía la lengua y yo lloraba y lloraba y lloraba y yo mordía y yo sentía la voz del Señor me decía,
guarda tu corazón. Hubo un momento donde decía, vaya, dígale a su esposo que él es el culpable, que porque es así. Y yo sentía ganas de salir y levantarme y ir a pelear con Juan Pablo. Y yo decía, voy a decirle, y después el Señor me decía, quédate quieta, yo soy tu consuelo, yo estoy aquí. Y la otra voz, vaya, él fue el culpable, él fue no sé qué, si él no hubiera abierto la boca, si él no hubiera... Y yo, eran las ganas de ir a decirle todo lo que en el corazón de una mujer se levanta en un momento de ir y ¡fua! Soltar todo. Pero el Señor me decía, quédate callada. Y yo lo único que hacía era llorar y llorar y llorar y llorar. No lloraba, yo gemía, era gimiendo, porque yo aprendí a conocer la voz de mi pastor. Y yo sé que no me le puedo bajar al enemigo. Yo no me voy a bajar de mi aprisco, que está en los montes altos. Yo no me voy a bajar a los llanos, donde el enemigo me va a acabar. Porque si él quiere irse a acabarme allá, él no puede hacerlo. Yo estoy, dice la palabra, que yo soy coheredera en Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo Jesús? Y dice la palabra que nos llevó a los lugares altos. Nosotros estamos en los lugares altos. Esta semana que hablaba con Andrés, hablábamos de una palabra muy linda que es en Ezequiel, que habla de los huesos secos, pero no solamente dejarlo uno en los huesos secos que toman vida, sino llevarlo a esos lugares. O sea, el Señor no quiere simplemente que ustedes digan, ay, el Señor es mi pastor, sí, amén. No, el Señor quiere llevarlos a ese aprisco. Cuando yo empecé ahorita hablando, les hablé, para los que no están en este momento, les dije que era aprisco y según la palabra hebrea es paras. Y paras quiere decir para separar, aislar. ¿Para qué? Con el fin de proteger, de preservar y asegurar la salud y el bienestar. Eso es un aprisco. Eso es lo que quiere el Señor. Nos quiere llevar allá, nos quiere separar. Cuando nosotros le pertenecemos al Señor, lo que hace Él es separarnos. Por eso Él nos separa. ¿Nos separa de qué? No es que nosotros no vivamos aquí, seguimos viviendo aquí, pero no somos de aquí. Él lo dice clarísimo, ustedes viven en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Cuando yo me comporto como el mundo, yo ya me bajé. En el mundo espiritual yo ya estoy, pero entonces, ay, pero ¿por qué me pasa? ¿Por qué me pasa 10? Hay muchas cosas que nos pasan porque yo ya me bajé. Yo ya me salí de ese monte alto, me bajé corriendo esa loma y me vine al llano. Me le volé al buen pastor. Y hay muchas prédicas de cuando uno se le vuela al buen pastor, pero yo quiero enfocar hoy es por qué es necesario permanecer en ese aprisco. Si yo permanezco en el aprisco, voy a aprender a conocer la voz del pastor. Y eso me va a librar de un montón de problemas, porque toda la vida se basa en ¿qué? En decisiones. Todo es decisiones. Yo me despierto y yo decido si me levanto o me quedo acostado. Si yo estoy en el colegio, yo me decido si voy al colegio muchas veces, porque yo puedo decir, ay, aparecí enferma, o no voy. Si yo estoy en la universidad, puedo decidir. Si yo estoy en un trabajo, puedo decidir. Se cansé este trabajo, ya me cansó, yo ni vuelvo por allá. Si yo amanecí muy grave, yo decido, me voy de urgencias, me arrodillo a orar o me quedo acostada y duermo otro rato a ver si se me quita. O sea, todo es decisiones. Todo es decisiones. Si yo estoy casada, tengo que tomar decisiones con mi pareja muchas veces en qué voy a hacer. Tomo una decisión que Dios me habló, hágalo o me quedo quieta. Si tengo un problema con mi esposo, como les decía ahora, en una situación familiar que tuvimos mi esposo y yo tengo la decisión de abrir mi boca y destrozar a mi esposo con una sola palabra, o tengo la decisión de quedarme callada y entender que lo que el diablo quería hacer en ese momento era dividirnos, porque la casa dividida no prospera. Y si nosotros nos hubiéramos dividido, entonces lo que hoy estamos viendo de resultados no había estado, porque eso era lo que quería. Entonces yo tengo la decisión. Yo tengo la decisión de perdonar o seguir con rabias. Yo tengo la decisión de juzgar al otro, y esa semana el Señor me hablaba muy fuerte con eso, porque estuve hablando con la pastora Angie, inclusive yo le decía, la palabra dice que nosotros no debemos juzgar, pero nosotros todo el tiempo estamos juzgando. Nosotros vamos por la calle y vemos a alguien que viene y, uy, ese peinado, y, uy, no sé qué, y, ay, mire ese con el arete, ay, mire ese tatuaje, uy, ese tiene cara de diablo, ay, ese tiene no sé qué. Todo el tiempo estamos juzgando. Si entran con falda, uy, la falda larga como le queda, vea, y bien ajustada, uy, la falda corta como la tiene, uy, no, y el pantalón como le, uy, no, todo el tiempo estamos juzgando, todo el tiempo. Si viene una pareja de dos hombres, uy, pecado, uy, no, horrible, como se diga, qué asqueroso se ven, uy. O si viene una pareja de niñas cogidas y de la mano, uy, no, les veo, uy, no, uy, qué horror. No,
y pierdo la oportunidad de decir, Señor, tú los amas, transforma el corazón de esos jóvenes. ¿Qué tal esos jóvenes sirviéndote? ¿Cómo sería, Señor? Transfórmalos. Si viene una niña que está mostrando todo, uy, cómo se viste, uy, qué boleta, uy. Señor, sánale su corazón, Señor, guárdala de tanto depredador que hay en la calle, Señor. Guárdala porque ella no, porque estuvimos allá o no. Es que mi mamá decía, es que a la vaca se le olvidó que fue ternero. Y a uno se le olvida que estuvo en el mundo y que vivió esas mismas cosas. Y uno ve a un muchacho metiendo vicio y los que metieron vicio se les olvidó, que no conocían y que les hablaban de Dios y que de Dios ni que nada, porque uno está ciego, como sordo y como mudo. Pero todo eso es lo que nos aparta de Dios y ellos están en esas tinieblas y nosotros estamos en el aprisco espiritual, pero nos tenemos que mover en un mundo natural, pero nunca nos podemos salir de ese aprisco espiritual. ¿Y cuál es la función? Llevar a otros a ese aprisco, porque ¿cuánta gente está sufriendo en el mundo? Mucha, ¿cierto? Cuando uno habla, nosotros en las ferias tenemos oportunidad de hablar con mucha gente, y empiezan a contar, y esta semana fui a comprar unas cosas allá al Belén San Bernardo, y estaban en el lugar donde yo entré, estaban en una emisora, creo que, no sé, de esas emisoras populares, olímpica, una cosa de esas, no me acuerdo cuál emisora era, pero todos estaban así, concentrados, y yo entré y todos porque están así. Y estaba llamando a una mujer, dando el testimonio de que su esposo la había dejado. En la emisora, en 103 no sé qué, y entonces ella decía, y el locutor le decía, venga, pero ¿cómo así es que usted lo encontró? Y ella, ay, sí, y usted tiene hijos, y ella, no, este momento no, y lloraba, y yo decía, Dios mío, ¿cómo está la gente tan necesitada que en una emisora donde todo el mundo lo está escuchando y que es de parranda, y uno que tiene verdaderamente al pastor de pastores, uno no es capaz de decirle, ¿cómo será ese dolor? Venga, hay solución, hay manera de salir de ahí, hay restauración. No, ahí decían, ven, hablaba una de las voces por allá de las que son imitación, y hablaba, era una señora, y decía, pues yo le voy a decir a la gente, y yo decía, ay Dios mío, ¿eso qué es? Pero el Señor me hablaba, decía, ¿dónde está los verdaderos conocedores del Señor para llevar a esta mujer? Está en dolor. Y era tanto su dolor que llamó a decir, y después, y todos ahí, yo resulté estar hablando con todos ahí, porque decía uno, no, pero ¿cómo así? Y ella dijo, es que él me pegó una vez, ¿y su familia qué dice? Y él, no, que mi familia no lo quiere, ¿y por qué no lo quiere? Y toda la entrevista así, no, porque un día me pegó, le pegó, y todos, uy, le pegó, y en la tienda, imagínense, y le pegó llorando, porque y todos así, y el otro, y decía el que estaba como vigilando, decía, no, pero esa vieja está loca, porque no, antes que se alegre que la dejó ese tipo, y la caja decía, es que es boba, y todos así, yo, sí, cierto, ay, y éramos, y con la pastora Angie, y ella era atacada, le decía, ay, pastora, cuánta necesidad hay. Pero nosotros como hijos de Dios debemos permanecer en el aprisco espiritualmente, aunque caminemos en lo natural. Y cuando caminamos en lo natural y estamos en el aprisco espiritualmente, entonces escuchamos la voz del buen pastor que nos dice, ora por la persona que viene ahí. Ora por el que viene ahí. Miren, en Armenia había una mujer que ya falleció, Marinita. Esta mujer iba caminando y tan pronto iba caminando, era la mayor evangelista que yo he conocido en mi vida. Evangelizó a una monja y ella iba caminando y ella escuchaba esa voz del pastor. Acércate a esta persona y dile esto, ora por ella, por esta necesidad. Y ella se acerca y dice, ay, hola, puedo orar. Y la gente tiene necesidad. Y decía, bueno, sí, pues ore. Y ella empezaba a orar y se quebrantaban y recibían al Señor porque el Señor le decía qué era lo que estaba pasando con la persona. No era espíritu de adivinación. Esta mujer era de una forma de orar impresionante. ¿Qué es lo que yo tengo que decirle a mi esposo? ¿Qué es lo que yo tengo que decirle a mi esposa? ¿Qué es lo que yo tengo que decirle a mi hija? ¿Qué es lo que tengo que decirle a mi hijo? Hijos, ¿qué es lo que tengo que decirle a mi mamá? ¿Cómo le hablo a mi papá? O sea, ahí cuando yo empiezo a preguntarle al buen pastor, ¿qué es lo que tengo que decir? Él me habla y yo empiezo a conocer su voz. Ahí es cuando la voz del buen pastor me dice, porque muchas veces, ¿cómo le digo a mi mamá? ¿Cómo le digo a mi papá? ¿Cómo le digo a mi hermana? ¿Cómo le digo a mi hermano? ¿Cómo le hago entender? ¿Cómo? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo es el que nos dice a nosotros cómo hacer.
cómo manejar las cosas. Vienen muchos consejeros alrededor nuestro, pero la voz que debe permanecer es la voz del Espíritu Santo guiándome a toda verdad. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que al final son caminos de muerte, son caminos equivocados. Yo digo, pero si todo se dio, es que en ese viaje todo se dio. Todo se dio. Es que el coyote me cobró menos que a todos. Comencemos por ahí, ya le pagó un coyote. Pues es que lo escuché. Es que el coyote me va a cobrar tanto. Y yo, pero ¿por qué te vas por el coyote? O sea, si vas a hacer eso, hazlo al derecho. No, pastora, eso es de Dios porque Dios me habló en los devocionales. Entonces yo por eso decidí no volver a mandar los devocionales y se han dado cuenta en el grupo, no volví a mandar los devocionales porque se volvió un horóscopo. No buscan la presencia de Dios, sino que esperaban que la pastora les mandara el devocional y como el devocional es como de un hombre que es como humanista, pues él dice, bueno, se puede, sí se puede. Pues estas personas, sí se puede, y se fueron por el hueco. Y cuando, sorpresa, yo hablo con el hombre, le digo, mira, recapacita, piénsalo, y me dice, pastora, pero si en los devocionales que usted nos mandaba que podemos hacerlo, y yo, ay, Señor, mía culpa. No, no es mi culpa, no están entrando en intimidad con el Señor, no están escuchando al pastor. Miren lo que estamos hablando hoy tan importante, el aprisco, el lugar donde el Señor ya nos entró. ¿Hemos permanecido ahí? Es la pregunta. Si no hemos permanecido ahí, tenemos que ir ahí porque ahí es el lugar donde somos sanados. Toda herida que nosotros tenemos, ahí el Señor nos sana. Porque dice que habrá salud. Y no es solamente salud física, es salud emocional, porque no hay heridas más tremendas que dañen una vida que las emocionales. Porque cuando no hay perdón, pueden pasar los años y vuelve y sale la herida a flote, porque se hundió un poquito más de lo normal y dolió. Y salen las palabras que lastiman. Pero ahí en el aprisco, el redil está seguro. Dice que hay pastos buenos. Nosotros trabajamos buscando pastos buenos todo el tiempo. ¿Y cómo hacemos este negocio? ¿Y cómo hacemos el otro? ¿Y dónde viene la provisión? ¿Y cómo hacemos en lo otro? Esta mañana hablábamos en la casa orando con Tania y Juan Daniel de eso. Decía, pastora, ¿ustedes viven aquí sobrenaturalmente? Y yo, sí, nosotros vivimos sobrenaturalmente. Porque ellos, Juan es muy matemático, es que me está pintando una uña y me ensucia la mano. Y Juan es muy matemático y estábamos hablando de unas cosas y Juan dijo, o sea, él mientras que yo estaba hablando, él hizo su suma y después me dijo, pastora, ¿ustedes viven sobrenaturalmente acá? Le dije, sí, porque Dios, o sea, nosotros no dependemos de nosotros. Sí trabajamos, sí tenemos el negocio, pero si no lo hay, eso no va a ser un problema entre nosotros como pareja. Eso no va a ser un no podemos. Eso no va a ser el no se va a hacer esto. O sea, eso no nos limita. Nosotros no podemos vivir limitados por lo financiero, porque el Señor dice que me entra en verdes pastos, y eso simboliza que es abundancia. Los entraré en abundancia. Y en abundancia no solamente financiera, sino emocional, familiar, en salud, en todo, porque Él dice que quiere que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Juan 10, recuerden, Él es la puerta. Él es la puerta. Si nosotros nos metemos por cualquier otra puerta, podemos entrarnos a la puerta de la meditación. Y muy chévere el tiempo. Ay, no, qué rico, acabé siendo paz y amor. Pero al tiempo, eso es almático. Eso es almático. Y bueno, chévere, si lo quiso hacer. Pero ¿saben qué es el problema de eso? Que eso no trasciende. El único que trascendió sobre lo natural, a lo sobrenatural, fue Cristo. Él trascendió en lo espiritual. Él trascendió. Por eso nadie puede tocar el espíritu excepto el mismo que nos creó. Y cuando yo hago una meditación por sentirme bien, pues con el respeto de los que hacen meditación, eso toca el alma nomás. Pero del alma vaya pues al espíritu, no lo pasa. Entonces, está el alma y se siente bien estar en el cuerpo, pero vamos a mirar el espíritu. ¿Qué pasó con el espíritu? Y en el espíritu hay un montón de cosas que afectan. Entonces, sana hasta aquí y después, de ahí para arriba, y nosotros no necesitamos
buscar este camino, porque la puerta nos llevó directamente allá. Ese es el camino que nos mostró la puerta. El Señor ya no, o sea, muchos buscan este camino de sanar alma, de hacer meditación, de hacer una cosa, de hacer la otra, buscando escalar hacia ese monte. El Señor ya nos colocó en ese lugar. Él ya nos puso ahí, porque Él es la puerta, porque Él ya venció. Entonces, para concluir, mis queridos, quédense en el aprisco, les va a ir bien. Si ustedes se vuelan del aprisco, pues ustedes van a buscar males que no necesitan. Dice la palabra que el que busca, encuentra, halla. Y como uno halla también lo malo, también halla lo bueno. Cuando yo busco permanecer en el aprisco, yo hallo lo bueno. Yo hallo sabiduría no humana ni diabólica, sino la sabiduría de Dios. ¿Cómo actuar en este momento? Yo sé que muchos de ustedes tienen decisiones para tomar ahora, pero esas decisiones que tienen que tomar, busquen la sabiduría de Dios. Si no buscan la sabiduría de Dios, van a buscar una sabiduría fuera del aprisco. Y fuera del aprisco ustedes se van a encontrar muchas voces que van a parecer las voces correctas. Y esas voces van a engañarlos. Y esas voces van a decir, sí, hágalo así. Es que si usted no lo hace así, es que, y empiezan las voces que no son correctas a decirle cómo hacer las cosas. Pero cuando ustedes se quedan en el aprisco, las voces que escuchan es una sola voz. Y esa voz, como ya la conocen, ustedes no van a seguir otra voz ajena. Ahí dice que las ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Siguen qué? Lo que hay que hacer. Señor, ¿qué hay que hacer? Señor, ¿qué tengo en esto? Señor, y dirán, uy, pero es que entonces todo toca preguntarle al Señor. Pues no es necesario si no quiere, pero si usted quiere asegurarse que va a hacer las cosas bien, pregúnteselo al Señor. Ese es el mejor camino. Amistades, lugares donde, hace 8 días hablamos de los lugares, aún de los lugares donde vivimos. Porque muchas veces pensamos, no, es que ese lugar es, y yo quiero ese lugar, y yo quiero ese lugar. Yo leía un libro de una pastora en Estados Unidos y ellos compraron una casa porque era económica y se les adecuaba al precio que le daban, al crédito que les dan allá. Y resulta que en esa casa había una habitación donde era una habitación oscura, o sea, la habían sellado, parecía que era de un preadolescente porque la habían pintado de negro las ventanas, la habían cerrado y todo eso. Ella quitó eso, la pintaron, arreglaron la casa, oraron por la casa y felices allá. Y resulta que en esa habitación quedó para los niños pequeños de ella. Y ella en el libro cuenta el testimonio de cómo fue el ataque espiritual con esos niños. Fue una cosa, el niño de 12 años se le intentó cortar las venas y era un niño que nada que ver con cosas así, o sea, era muy alegre, era un niño extrovertido. El solo lugar, y ella decía en ese libro, la sola decisión de haber comprado una casa sin preguntarle al Señor, abrió una puerta de muerte para mi generación. Y eso fue un rollo tremendo. Entonces, hemos aprendido en este caminar de estos años que llevamos con el Señor, que cada decisión que nosotros tomamos, le preguntamos al Señor. ¿Por qué? Porque para eso estamos en el aprisco. Eso es una gran ventaja. Aprovechen ese aprisco. Aprovechen ese lugar donde el Señor ya los puso. No se vuelen de allá. No se salten. No se aburran ahí. Ese lugar es sabroso. Cuando uno aprende a escuchar la voz de Dios, es sabroso. ¿Por qué? Porque llevamos ventaja. Porque los oídos y los ojos espirituales para el mundo natural están tapados, pero para el mundo sobrenatural están abiertos. Y Dios nos abrió nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, pero tan pronto nos volamos del aprisco, se nos cierran. Porque el lugar donde están abiertos los oídos y los ojos espirituales, dentro del aprisco. Si nosotros creemos que nos podemos volar del aprisco y seguimos en lo mismo que entendíamos allá, estamos equivocados. Porque cuando nos demos cuenta, ha sido tanto el engaño que estamos muy lejos del aprisco y no entendemos ni vemos absolutamente nada. Ahí es cuando yo digo, ¿a qué hora me aparté de Dios de esa manera? ¿A qué hora permití tantas cosas en mi vida? ¿A qué hora se levantaron tantas cosas en mi casa, en mi familia? En el momento que yo salté la tapia del aprisco
Y cuando yo le decía al comienzo que el aprisco está rodeado de rocas, de piedras, la Biblia cuando habla de la roca, ¿a quién simboliza? A Cristo. Cristo me rodea. Cristo me tiene rodeada. Él es la roca para mí. Él es el que me protege. Él es el que me guarda. Él es el que me atesora para Él. Pero si yo decido salirme de ahí, no salgo con lo que Cristo me tiene ahí. Porque mientras que Cristo me rodee, yo tengo lo que tiene Cristo. Por eso dice la palabra, que las bendiciones me alcanzarán. Yo no tengo que salir corriendo tras las bendiciones, porque si Cristo está en mí, entonces todo viene para Él, todo. Él abre la boca y todo viene para Él. Si yo tengo que esforzarme, entonces yo estoy corriendo tras las bendiciones. Entonces yo dejé a Cristo aquí, le dije, Cristo, espéreme que voy por esta bendición. Y Él no era sino abrir su boca y ordenar y venía para Él. Si Él está aquí, todo viene para Él. Todo viene para Él. Hay momentos donde vivimos formación y es necesario para aprender a conocer la voluntad de Él. Es necesario para aprender a conocer su voz. Cuando yo me equivoco, yo digo, Señor, la embarré. Entonces la próxima vez yo digo, Señor, ahora voy a estar más atenta a que verdaderamente sea tu voz y no sea la voz del que me quería engañar. Y ahí yo estoy. No quiere decir que pequé, la embarré, no, ya no valgo nada. No, el Señor me enseña a través de esas caídas que Él es la fuente de la sabiduría. Y yo retomo el camino gracias a la misericordia de Dios y que el Espíritu Santo vuelve, me trae el camino, pero ya aprendí, pero no puedo otra vez volver a hacer lo mismo porque entonces olvido lo aprendido y vuelvo y caigo en lo mismo. No, cuando yo vuelvo y caigo en lo mismo quiere decir que ahí no aprendí. Y las situaciones difíciles, ¿para qué son? Para aprender, ¿cierto?